¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de nuestros CaixaBank Talk. Hemos invitado a una mujer que la verdad nos va a ayudar mucho a responder una pregunta que nos trae tanto de cabeza y es ¿por qué nuestra mente se empeña tantas veces en hacernos infelices? Ella es neurocoach, es especialista en desarrollo del talento emocional y ayuda, así lo dice ella, así lo define, a mujeres exigentes a desarrollar sus habilidades emocionales. Ella es Isabel Trueba. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida a nuestros CaixaBank Talk. ¿Cómo estás? Hola, encantada, muy contenta de estar Encantada de que aquí nos con todos acompañes. vosotros. Siéntate con nosotros, Isabel. Fíjate, porque de todo esto tú sabes mucho, ayudar a mujeres exigentes a que desarrollen talentos emocionales. Sabes mucho porque después de 17 años de una carrera profesional exitosa y de tener una vida con 3 niños, con salud, un buen matrimonio, dices, a mí esto no me llena, yo no soy feliz. ¿Qué pasa en ese momento? Pues pasa que eso me di cuenta muchísimo más tarde. Lo que me pasaba es que yo llevaba 17 años luchando por unas metas que no iban realmente conmigo, pero por cosas que hablaremos ahora un poquito más adelante, me había empeñado, digamos, en dirigir mi vida hacia allí. Y es verdad que parecía que lo tenía todo, tenía un buen trabajo, un buen sueldo, 3 niños, pero al mismo tiempo acarreaba mucho estrés, mucha ansiedad, mucha culpa, porque era un trabajo que me requería trabajar en 3 continentes, unos horarios de locos y no estaba con mis hijos. Entonces toda esa carga emocional se acumulaba en mí y no me dejaba disfrutar de las cosas que tenía. ¿Qué tránsito empieza a partir de dejar de lado esa carrera profesional tan exitosa? Son decisiones que uno toma poco a poco. De hecho, hay gente que me dice, pero yo no hace falta dejar el trabajo. No, no hace falta. O sea, yo lo hice porque fue la decisión que yo tomé. La decisión que yo tomé es que el problema estaba en mí y que yo tenía que tomar responsabilidad. Y también fui consciente que las emociones eran las que no me permitían tomar decisiones que me llevaran a donde yo quería estar. Emociones como la vergüenza, quizás ante pues, gente de mi entorno que igual no iba a entender que yo dejara eso, o el miedo de poder hacer algo diferente después de 17 años, claro, reinventarme. Hay muchas emociones que estaban ahí y que no me dejaban tomar esas decisiones. Entonces, lo primero que hice fue entender que el trabajo era mío y que era mi responsabilidad. Entonces, empecé a formarme en inteligencia emocional, hice un montón de cursos, un máster, como digo yo, en gestión emocional sobre todo y muchas otras cosas, enfocado al principio egoístamente en mí. En mí. Ahora, ¿qué pasa? Que después de todos esos años, cuando ves el cambio y gracias a esos cambios yo tomé esas decisiones, pude ir tomando decisiones y luego poco a poco la vida me fue llevando a esto, porque cuando tú eres consciente de cómo estás y cómo estabas, claro, que la persona que eres no tiene nada que ver con la persona que eras y que además la que eres ahora te gusta un poco más, la verdad, entre nosotras. Entonces, inconscientemente me entró la necesidad de gritarle al mundo, oye, mirar esto, que no nos lo han enseñado nunca en el colegio, claro, esto es una pasada, podemos hacerlo. Claro. Y por eso ahora me dedico a ello, o sea que esa reinvención fue casi casual. No fue elegida desde el principio. Tú hay un momento en el que consigues parar y empezar a hacer todo ese trabajo en el talento emocional en el que piensas, si esto se hubiese enseñado en el colegio, yo me habría ahorrado 17 años de autoengaño, ¿no? Totalmente. De hecho, todavía no entiendo cómo no se hace, Marta, de verdad te lo digo. Sé que se hacen cosillas de emociones con los niños pequeños, pero es que no hacen nada realmente efectivo y riguroso. Y entonces eso nos lleva a tomar muy malas decisiones, porque al final las decisiones que tomamos en la vida, todas las decisiones se basan en una emoción. Todas. O sea, desde el helado que te quieres comer, me lo como o no, hasta cambio de trabajo, me separo de una persona que no me hace feliz. Todo depende de una emoción. Te sigue gente de muchísimos lugares del mundo. ¿Qué se les enseña? Es decir, el cerebro es como un músculo, es moldeable, hay patrones que se pueden cambiar, pero claro, hay que adiestrar eso, porque dentro de nosotros habitan 2 personas, ¿no? Explícanos eso. Sí, a mí me gusta explicarlo así de una manera sencilla, porque es verdad que el cerebro es complicadísimo, o sea, no es tan simple como decimos, pero lo que tenemos que entender es que en nuestro cerebro hay esas 2 partes. Tenemos la parte humana, que es eres tú, tu esencia, la parte racional, la que busca un propósito, la que busca ser feliz,
Y tenemos la parte del lobo, el lobo de la selva, que busca, es emocional, impulsivo, busca tu supervivencia. Entonces, uno busca supervivencia, es puramente emocional, el otro busca ser feliz y es más racional, más objetivo, ¿no? Y conviven. Entonces, nuestra infelicidad, nuestro desequilibrio, fundamentalmente viene de eso, viene en esa lucha que tienen el lobo y el humano en nuestra mente. ¿Qué pasa? Que el lobo, a la hora de luchar, como le dejemos, siempre va a ganar. Porque al final el lobo es el que nos va a salvar la vida. El lobo es si un día tú vas por la calle y te encuentras con un oso, que tú en segundos, milésimas de segundos salgas corriendo. Si no existiera el lobo, eso no lo harías. Entonces moriríamos, nos hubiéramos extinguido. Pero claro, el lobo muchas veces malinterpreta la información. Interpreta como peligros muchas cosas que no lo son. Entonces es importante y es necesario que nuestro humano sea fuerte, que entrenemos al humano, que le demos más fuerza y que le demos esas herramientas para que pueda adiestrar y calmar al lobo, para que cuando sea necesario esté ahí, pero cuando se le vaya la pinza esté tranquilito y nos deje a nosotros como humano tomar esas decisiones o reaccionar como nosotros queremos. Veníamos con dolores ya en esta sociedad consumista y estresada hasta hace 2 años. Pero claro, hace 2 años nos toca vivir algo para lo que no nos prepararon y que ni siquiera imaginamos que nos iba a tocar vivir. ¿Cómo has notado el cambio en la sociedad, en la gente que te sigue, que te pide ayuda? ¿Cómo les ha afectado todo esto? ¿Cómo han salido de estos 2 años de pandemia? Hay de todo. Hay personas que les ha venido mal y que están peor que antes de la pandemia. Y hay personas que han interpretado esta oportunidad, ha sido un poco su puñetazo de salida para replantearse muchas cosas. Entonces, como te decía, al final, una pandemia, da igual, o sea, es que la vida es cambiante, la vida cambia, no podemos esperar a que las cosas no cambien, a que todo siga siempre como está. Nosotros cambiamos, las cosas pasan. La vida muchas veces es injusta y entonces depende de nosotros, depende de cada uno si tú tomas la responsabilidad de verdad de cómo me voy a enfrentar yo a esto. Si yo hago de verdad algo para que esto me afecte para bien o no. Vamos con las preguntas también de las personas que nos están siguiendo a través del streaming. La primera en preguntar es Alba. Alba te plantea, Isabel, ¿cómo recomendarías educar la gestión de las emociones, en la gestión de las emociones a nuestros hijos e hijas? Ya que en la escuela no se hace, tirón de orejas a la escuela, ¿cómo lo reforzamos esto en casa? Vamos, ni siquiera reforzamos, ¿cómo se aprende esto en casa? Antes te decía, el aprendizaje de los hijos, el primero de todos es el ejemplo. Es decir, no vale que tú le digas a tu hijo no te pongas hecho una furia cuando tú te pones hecho una furia cada 2 por 3. No tiene ningún sentido. Entonces, lo primero es el ejemplo. Por eso también es tan importante. Si tú haces ese ejercicio, ya tienes la mitad de la batalla ganada con ellos, porque ellos lo van a ver en ti, por un lado. Luego es muy importante que entendamos que las emociones tienen su función. Hay una mala costumbre que parece que no te puedes enfadar, no puedes llorar, no puedes tener miedo, no puedes... Entonces viene tu hijo, qué miedo porque mañana tengo una... Pero qué tontería, no tengas miedo si no pasa nada. No, o sea, él tiene miedo y ese miedo es natural. Entonces vamos a ayudarle a que lo exprese. Si está enfadado, puede expresar el enfado. Pues muchas veces los padres confundimos el respeto, ¿no?, con el enfado. Entonces, no me puedes decir nada porque es una falta de respeto. Tenemos que respetar esas emociones y ayudarles a que lo expresen, eso sí, desde la serenidad. Siguiente pregunta. ¿Cómo te llamas? Saray, en primer lugar, enhorabuena y muchas gracias por esta conversación. Estaba siendo muy interesante, gracias a las dos. Y yo quería preguntarte, en una sociedad cada vez más individualizada, es cierto que todavía hay mucha gente que sigue basando su felicidad en los demás. Y en los demás me refiero sobre todo en el tema de las parejas. Y además es una cosa muy curiosa porque si tú basas tu felicidad en los demás, ni consigues hacer feliz a esa persona ni eres feliz tú. Entonces te quería preguntar qué herramientas o en qué pensamientos te sueles focalizar para hacer frente a esa sensación de infelicidad que te da el basar tu felicidad en otra persona. Gracias. Gracias, Saray. En primer lugar te diría lo mismo. Vais a ver que hablo mucho del lobo, pero porque es una herramienta que uso mucho en los cursos y ayuda también a que nos un poco desvirtualicemos o nos desapegamos, ¿no?, de esa parte tan emocional que es la que nos hace sufrir. Cuando tú te ves tú como el humano y al otro como el lobo, ya te quita presión, ¿no? Entonces,
El ser humano, inconscientemente, nuestro inconsciente, necesita la pareja para procrear y para sobrevivir, como decía antes. Necesita pareja, necesita manada. Antiguamente, en las cavernas, si tú eras despechada por una pareja o estabas sola o un hombre se quedaba solo, las posibilidades de supervivencia eran muy pequeñas. Entonces, claro, nuestra sociedad ha evolucionado, eso ya no ocurre así. Para ti ya no es un peligro de vida o muerte, pero tu instinto sigue pidiéndote eso, porque el cerebro no se ha desarrollado tan rápido como se ha desarrollado la sociedad. Entonces, lo primero es entender que esa angustia que te produce en un momento dado no tener pareja o que la pareja con la que estás no estás bien y tienes que dejarlo, no es una angustia provocada por ese inconsciente, por ese lobo. Y entonces, como te decía, te desapegas un poco de esa decisión o de esa angustia y muchas veces ya comprenderlo te ayuda a quitar un poco esa intensidad, ¿no? Luego hay otro tema que también es importante y es que cuando nos relacionamos con los demás intentamos pedir cosas a las personas que no todo el mundo está preparado para darnos. Cada uno somos distintos, cada uno somos diferentes, sentimos diferente, nos emocionamos diferente, nuestra capacidad de entender las emociones de unos y otros es distinta. Entonces, nos empeñamos en que todo el mundo tiene que ser igual que nosotros, ¿no? Y tienen que sentir. Entonces, también eso es una herramienta que a mí me ha sido muy útil y muchas veces la enseño así, el entender que no podemos tampoco ni pedirle al otro ni pedirnos a nosotros ser iguales y que nos complementamos y que si no nos complementamos no pasa nada porque podemos ser perfectamente felices. Isabel Trueba, ha sido un placer conocerte, charlar contigo y aprender de ti. Muchísimas Igualmente, gracias. muchas gracias y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.